abrir su Biblia a los que la trajeron en San Lucas capítulo 19, el Evangelio de Lucas capítulo 19. Hoy vamos a estudiar una parábola que se llama la parábola de las 10 minas. La última vez que vine compartimos la parábola de las 10 vírgenes, sí, allá en Mateo capítulo 25 del versículo 1 en adelante. Esta parábola es una parábola muy similar en cuanto a su contenido. Bien, esta parábola también lleva como fin exhortar a los justos sobre la necesidad del servicio, sobre la necesidad de guardarnos para Él. Contiene algunos misterios que vamos a tratar de resolver, por supuesto, con la ayuda de Jesucristo. Capítulo 19, versículo 11. Vamos a leerlo antifonal. Si yo leo el versículo 11 y usted lee el versículo 12 hasta que terminemos la parábola. ¿Está bien? Vamos a empezar. Capítulo 19. A 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Él les dijo: está bien. 17. Él les dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿23 leyeron, verdad? Ok. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Y también a aquellos mis enemigos. Esta parábola termina con un versículo bastante confrontativo. En el verso 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bien, esta parábola, repito, es una parábola que viene como muy gemela con la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes nosotros estudiamos hace un mes o 2 meses atrás, que tuve la oportunidad de compartir con ustedes cómo había 10 vírgenes representando la iglesia falsa, que no se le llama iglesia. Yo lo dejé muy claro esa vez. Y la iglesia verdadera. Solamente le decíamos iglesia falsa para tener como una representación de un grupo de personas que quieren parecerse a la iglesia. Estas 10 vírgenes, 5 de ellas estaban esperando al Señor, y las otras 5, les estoy haciendo un examen, y las otras 5 también. 5 de ellas se durmieron y las otras 5 también. Bien, están recordando muy bien lo que estudiamos. Pero llegó el momento en que llegó el Señor, y entonces 5 de ellas se despertaron y las otras 5 también se despertaron. Pero llegó el momento de entrar. Se abrió la puerta y 5 de ellas entraron y las otras 5 no entraron. Entonces es interesante ver cómo las 10 esperaban a su Señor, las 10 se quedaron dormidas. Bueno, 5 de ellas prendieron su lámpara y las otras 5
también prendieron su lámpara. Qué interesante, las 10 la prendieron. ¿Cómo hicieron 5 de ellas que no tenían el aceite? Yo lo expliqué hace un par de meses que tuve la oportunidad de compartir, pero 5 de ellas pudieron volver a encender la lámpara porque tenían aceite, las otras 5 no. Entonces fueron enviadas. Las 5 que sí pudieron entrar le dijeron, no, vayan y compren el aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo que viene por medio del Evangelio. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. El Espíritu Santo viene por medio de oír el Evangelio. Entonces 5 de ellas le dice a las otras 5, vayan y compren para que no nos falte a nosotras también. Y ellas se fueron a comprar. Yo pregunto, ¿el Evangelio se puede comprar? Entonces, ¿por qué les mandaron a comprar? Aquí en esta parábola aparece un texto similar. Vaya y negocien. Eso lo expliqué la vez pasada, pero hoy vamos a tratar también un poco de dejar esto más claro. Vamos entonces al verso 11 y vamos a tratar de examinar esta parábola que se encuentra en el capítulo 19 de Lucas, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es interesante observar cómo los discípulos de Jesús, aún en la resurrección de Cristo, todavía ellos seguían pensando que el reino de Dios tenía que ver con cosas terrenales. Ellos necesitaron realmente comprender por medio de lo que fue sucediendo en su entorno que el reino de Dios era celestial. A ellos les costó comprender esa parte, porque en Hechos capítulo 1 del versículo 3 en adelante, ahorita vamos a ver un poco allí, todavía los discípulos le preguntan a Jesús, ¿vas a restaurar el reino? No habían comprendido que el reino de Dios no tiene que ver con las cosas de esta tierra. Entonces vamos a tratar de examinar en primer lugar esta parábola. ¿Por qué Jesús dijo esta parábola a sus discípulos? Jesús iba camino a Jerusalén. Las profecías bíblicas dicen que cuando Cristo vaya a implementar su reino en la tierra, lo va a hacer desde Jerusalén, precisamente desde el Monte de los Olivos. Cuando Cristo regrese a esta tierra, Él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y allí va a comenzar un gobierno milenial. Pero eso es hasta que el Señor regrese. Pero los discípulos todavía tenían la perspectiva de que Cristo en cualquier momento iba a ser entronado y en cualquier momento iba a comenzar su reino aquí en la tierra. Pero no iba a acontecer así. En Mateo capítulo 4, acompáñame a Mateo capítulo 4 y veamos el primer mensaje de Jesucristo en la tierra. Su primera predicación. Esto es importante, usted debería de subrayarlo. ¿Qué fue lo primero que salió de los labios de Jesús cuando Él compartió su primera predicación en la tierra? Capítulo 4, versículo 17. Vea el primer mensaje de Jesucristo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Cuando lo tenga me dice, lo tengo. Ok. 4:17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Y qué dijo? Note, porque el reino de los cielos ha llegado, dijo. No, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Con la llegada de Jesús a la tierra, el reino de los cielos se acercó a la tierra, pero todavía no había llegado. De hecho, en San Juan capítulo 18, no sé si les dije y si no se los voy a decir, vamos a ver mucha Biblia. San Juan capítulo 18, versículo 36, Cristo hace una mención importante sobre el reino. ¿Lo tienen? Cristo está ante Pilato, lo están indagando y en el verso 36 vea lo que dice. ¿Lo tienen? ¿Cómo van a decir? Lo tengo. Cuando lo tenga me dice lo tengo. Ok, verso 36. Respondió Jesús, mi reino, ¿qué dijo? Hermano, familia, justos, renacidos. El reino de los cielos se ha acercado, pero todavía no está en la tierra. Porque el reino de los cielos es un reino venidero. Para usted y yo poder gozar de ese reino,
primero tenemos que deshacernos de este cuerpo corrupto. Así le llama Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50, 51, 52 y 53. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23, también habla de este cuerpo. Se le llama cuerpo corrupto. Para nosotros poder entrar a ese reino, tenemos que deshacernos de este cuerpo, entrar en espíritu y recibir un cuerpo transfigurado, un cuerpo nuevo que se llama cuerpo incorruptible. Entonces, Cristo le está diciendo a Pilato y a los que allí están oyendo, capítulo 18, verso 36, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. No, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Usted recuerda cuando Cristo fue arrestado? Uno de los discípulos quiso defenderlo. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese discípulo? Pedro. Y sacó, en griego es machaira, una espada. En aquel entonces existían dos clases de espada. Una espada que es la machaira, que es una espada como de este tamaño. Y otra espada que es la que usaban los oficiales romanos, que es una espada de más de 1 metro de largo. Entonces esa espada, los romanos tenían un permiso para andarla. La machaira era ilegal. Es como andar una pistola en este tiempo, pero sin documentos. Pedro, ¿qué hacía a esas alturas todavía armado? Usted nota cómo los justos necesitan ser trabajados continuamente por la palabra, trabajados para ir deshaciéndose de cosas. Oye, 3 años y medio y Pedro todavía andaba armado. Y no andaba un arma ahí por andarla, la sacó y quiso defender a Jesús y le cortó la oreja a un hombre. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese hombre? Malco. Sacó la espada. Si hubiera sido una pistola, le pega un balazo. Sacó la espada y ¡fa! Según los estudiosos, por la manera en que le cortó la oreja, tiró fue a darle aquí en la yugular, a cortarle el cuello, y le cortó la oreja. Y Cristo, que dijo: no me defiendas, Pedro. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. No me defiendas, Pedro, guarda tu espada. Y ahí nace una frase muy conocida, que es: el que a hierro mata, a hierro muere. Y Jesucristo le dice unas palabras. Estoy citando Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Cristo le dice: ¿acaso crees que no puedo ahora orar a mi Padre y me sería enviado 12 legiones de ángeles? ¿Sabe cuánto es una legión? Según un historiador llamado Flavio Josefo, una legión es entre 8,000 y 10,000 soldados. Entonces multiplique 8,000 por 12. A ver, 12 legiones de ángeles. 96,000 ángeles, dice el Señor. Esos son mis siervos. Esos son los que van a pelear por mí cuando yo venga en mi reino. Ahora no, Pedro. Ahora tenemos que sufrir el agravio. Y esto va para los justos, que se van ahí a marchar contra no sé qué y que fuera no sé qué. No, hermano, nuestro reino no es de esta tierra. Ahora es tiempo de nosotros sufrir el agravio y seguir predicando el evangelio, sufriendo el agravio, buscando lo menos posible estar envueltos en esa revuelta que el mundo está ahora. ¿Cuándo usted ve en la Biblia a los discípulos o al pueblo haciendo una marcha y una manifestación contra no sé qué? Los justos tienen que estar concentrados predicando el evangelio para que cada vez que una persona oiga el evangelio esté lista para entrar al reino de Dios. Y en el reino de Dios no vamos a hacer marchas. En el reino de Dios vamos a ser vencedores y solo vencedores. Ahí sí se cumple lo que Pablo dijo, que vamos a ser más que vencedores. Nunca más vamos a ser fracasados. Aquí en la tierra vamos a fracasar en muchas cosas, muchas veces. Yo les conté de mi amigo Chamito. Estábamos orando por mi amigo el venezolano. ¿Se recuerdan que les conté? Que él estaba muy mal con un cáncer. Murió. En el hospital yo fui para visitarlo. Y allí él se deshizo de este cuerpo. Fue una muerte, si yo pudiera usar una palabra, usaría la palabra trágica. Fue una muerte muy trágica porque él estuvo 2 días internado, muriéndose cada minuto y consciente 100%. Hasta el último momento de su suspiro, él estaba completamente consciente.
se deshizo de este cuerpo y él decía, me miraba y me decía, pastor, pastor, mi padre me espera, pastor, mi padre me espera, pastor, y empezó a desesperarse y decía, mi padre, necesito apurarme porque mi padre me espera. Él era un justo renacido y murió y partió con el Señor. Ahí ya no hay, ahí nadie lo va a vencer, porque ahí se cumple 1 Corintios capítulo 15, sorbida es la muerte, vencida completamente es la muerte. Mi reino no es de este mundo. Constantemente Cristo tuvo que estar diciéndole esto. Vamos un momentico a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios continuamente. Pero aquí ya Cristo estaba resucitado, ya Cristo estaba triunfante en su reino, pero todavía no era el momento de presentarlo aquí a la tierra. Verso 5, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, mire qué pregunta, hermano, todavía a estas alturas, ya habían pasado 40 días de su resurrección. Este fue el último día de Cristo en la tierra resucitado, porque después ascendió al cielo. 40 días. A ver, 3 años y medio de ministerio más 40 días resucitado, hablando con los discípulos, explicándoles, diciéndoles, y vea todavía lo que preguntan ellos. Versículo 6. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía ellos no entendían que el reino de los cielos es celestial, no terrenal. El reino de los cielos tiene que ver con algo celestial. Tenemos que deshacernos de este cuerpo. Y vea todavía lo que ellos están preguntando. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aparece el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es ese poder? Recibiréis poder. En la iglesia pentecostal o en la iglesia tradicional se ha enseñado que ese poder es para desmayar personas, que ese poder es para hablar en nuevas lenguas, que ese poder es para hacer un montón de cosas, pero el mismo versículo dice, ¿para qué es ese poder? Ahí está, ¿para qué es ese poder? ¿Cómo dice el verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es ese poder? Para predicar el evangelio. Cuando usted comienza a leer Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, los últimos 4 versículos, muere el primer mártir, Esteban. ¿Cómo pudo morir él diciendo, Padre, no le tomes en cuenta los pecados a estas personas? ¿Cómo pudo morir apedreado con esa fuerza? Porque tenía el poder del Espíritu. Luego Pedro es arrestado y como Pedro confrontó a los alguaciles y les dijo, miren, capítulo 4 de Hechos, si es mejor obedecer a Dios que a los hombres, pues vamos a obedecer a Dios y vamos a seguir predicando el evangelio. Capítulo 12 de Hechos, matan a Jacob, lo traspasan con una espada. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu al punto de dar su vida. Pedro es encarcelado y lleno del Espíritu, él sigue predicando el evangelio. Entonces ese poder tiene que ver no con hacer un montón de cosas, desmayar gente, hablar en lenguas, tiene que ver con la fuerza para predicar el evangelio. Un justo lleno del Espíritu no le da miedo predicarle a su abuelita que tiene 10,000 años de tener una creencia ajena a lo que nosotros entendemos en las Escrituras. Un justo lleno del evangelio tiene esa capacidad para predicarle a su jefe, para predicarle a ese pastor conocido, a ese pastor amigo. No se amedrenta ante las cosas de este mundo. Por eso los justos tienen que tener una vida llena en el Espíritu para seguir predicando el evangelio. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Dónde estaban ellos? En el monte del Olivar, en el monte de los olivos. Así como le habéis visto subir, así mismo le veréis descender también. Cristo, cuando regrese con la iglesia, va a poner sus pies en el monte de los olivos y desde allí va a implementar lo que conocemos el reino milenial. Y allí vamos a estar usted y yo con un cuerpo nuevo y vamos a estar usted y yo para vencer y gobernar juntamente con Cristo. Volvamos a la parábola entonces, capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los discípulos alrededor ven a Jesús caminar hacia Jerusalén y pensaron, uy, esto ya se va a implementar el reino de Dios. Todavía ellos con esa mentalidad, entonces Cristo les dice una parábola para explicarles que el reino de los cielos no es en esta tierra, que el reino es celestial. Vea lo que dice el 12. Dijo pues, un hombre noble, ese hombre noble es Cristo, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahí habla de la ascensión de Cristo, pero va a regresar. Verso 13. Y llamando a 10 siervos suyos, estos 10 siervos son los justos. Cada vez que una persona recibe el evangelio y es renacida por la palabra, entra a ser parte de estos 10 siervos. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Las minas representan el evangelio. Anótelo porque es importante. Las minas representan el evangelio. Les entregó el evangelio. Aquí está en sus manos. ¿Qué van a hacer con él? Dice, les dio 10 minas. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Recuerdan en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué le dijeron las 5 que sí entraron? A las otras 5 que no pudieron entrar, vayan y compren. Y para eso estuvimos estudiando Isaías capítulo 55 del 1 al 4. Recuerdan, vengan y compren sin dinero. Vosotros los que tienen sed y que tienen hambre, vengan y compren sin dinero. ¿A qué se refiere aquí con negociar? Ahora mismo el pastor Samuel está en Colombia. ¿Qué está haciendo Samuel en Colombia? Desde el buen punto de vista y con una muy buena interpretación del texto, está negociando. Pero ¿cómo negociamos nosotros? Sin esperar nada a cambio. ¿Qué es lo que nosotros esperamos a cambio cuando ofrecemos el evangelio? Yo les conté la vez pasada que yo voy a predicar a una empresa. Se llama Arsa. El dueño de Arsa es un señor que tiene demasiado dinero. Es uno de los hombres más ricos de Costa Rica. Tiene mucho dinero. Y en esa empresa, él le regala 1 hora de trabajo a todos los empleados. Son más de 200 empleados. Entonces usted entra, marca, y él hizo una capilla, así le llaman, como decir este auditorio. Hay atril, hay micrófono, hay mixer, hay sillas, hay videobin, todo, como si fuera este auditorio. Y usted marca y usted tiene la oportunidad de ir y sentarse 1 hora para oír la palabra o irse a trabajar. Yo tengo 8 años de ir a esa empresa. Ahora hicieron una actividad en un hotel muy fino y yo tuve el privilegio de ser invitado a predicar en esa actividad. Es una actividad de negocios. Cuando yo entré a ese hotel, estaban todos sentados y había una marca de unas herramientas ofreciendo su producto. Está negociando. ¿Qué ofrecen ellos? Proponen el video BIN, sacan la herramienta, comienzan a explicar los beneficios de la herramienta, para qué sirve, qué pueden hacer. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el vendedor? Está tratando de convencer
a don Fernando y a su equipo, eran como 40 personas, de que compren ese producto. ¿Cómo dice aquí el versículo 13? Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué significa negociar? Es exactamente lo mismo que yo hago cuando voy a compartir el evangelio. Yo voy, reúno las personas, me siento y comienzo ¿a qué? A ofrecerles. ¿Qué les ofrezco yo? ¿Qué es lo primero que ofrecemos cuando predicamos el evangelio? Quiero escucharlos. ¿Qué es lo primero que ofrecemos? Esto es un examen que les estoy haciendo. La salvación, ¿está seguro? Vida eterna, ¿está seguro? Una vez yo estaba predicándole a unos jóvenes, compañeros de mi chiquita en el colegio, hace unos años atrás, y yo les estaba ofreciendo la salvación, la salvación, la salvación, la salvación, la salvación. Como 40 minutos después uno levantó la mano. Pastor, está muy lindo y todo esto de la salvación, pero ¿salvo de qué? Ah, qué leñazo me pegó, hermano. Fue como que sacó un bate así y me pegó un gol. Yo me quedé así. Tiene razón. Le estoy ofreciendo la salvación, pero usted ni sabe salvo de qué. Por eso es que pisotean la perla preciosa. Ahora sí, vuelvo y pregunto, ¿qué es lo primero que ofrecemos? ¿La salvación de qué? Hay un lugar de tormento. Y si usted predica bien el evangelio, usted primero explica ese lugar de tormento. Usted no puede entregar la salvación a una persona que no entiende que está condenada, que está bajo juicio. Cristo nunca predicó la salvación del alma sin primero decirle, ustedes están bajo juicio. Mateo capítulo 5, verso 21. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mata es culpable de juicio. Verso 22, mas yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano, oye, no tiene que matarlo. Cualquiera que se enoja con su hermano y le dice necio, bruto, torpe, tonto, queda expuesto al lago de fuego. Primero, nosotros cuando negociamos, primero vamos a presentarle a esa persona, venga, siéntese aquí. Si usted se muere, ¿a dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? No, es que yo no creo en el infierno. ¿Cómo le voy a dar la salvación a alguien que no cree en el infierno? No, venga, le explico. ¿Usted no cree en el infierno? Bueno, sí creo, el infierno es aquí en la tierra. ¿Han oído eso? Ah, bueno, venga para explicarle, porque las Sagradas Escrituras dicen y comenzamos a predicar el evangelio. Y cuando esa persona está completamente zambullida en el infierno, cuando esa persona ya se le está quemando hasta la última canita que tiene aquí, los que tienen pelo dichosos, ahí en ese momento dice, ¿y ahora cómo me voy a salvar? Hasta ese momento le presentamos el evangelio. Pues es una negociación. Nosotros ofrecemos un producto. ¿Cuál es ese producto? La salvación del alma. Y es similar cuando yo veía en ese hotel a esas personas ofrecer ese producto, es exactamente lo que nosotros hacemos. Reunimos personas y comenzamos con láminas, con presentaciones diapositivas o con hojas o con ejemplos a ofrecerle a la persona que pueda llegar a entender que está bajo el juicio de Dios y que si se muere en esa condición se va a ir al infierno. Y en ese momento la persona compra el producto, está convencido, ese es el mejor producto. Y ahí es donde nosotros presentamos a Jesucristo como Salvador, Cristo crucificado y resucitado como Salvador, quien va a venir con un reino para nosotros los que le estamos esperando. ¿Cuántos esperan al Señor? Claro que sí. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Siempre los agarro y siempre caen. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros esperamos el rapto de la iglesia. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros regresamos con Él. Recuerde que hay una diferencia profética entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Cuando Cristo rapte su iglesia o levante su iglesia, Él no va a poner sus pies en la tierra. La profecía de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18 es que Él va a aparecer en las nubes, sonará una trompeta y la iglesia va a ser levantada con el Señor. Después de que estemos con Él ahí, entramos al tribunal de Cristo. Después del tribunal de Cristo entramos a las bodas del Cordero y después de las bodas del Cordero regresamos con Cristo. Esa es la segunda venida de Cristo.
nosotros no vamos a estar aquí, nosotros venimos con Él. Y si alguno está aquí, pues se quedó en el rapto. Y yo sé que a lo justo no les va a pasar eso. Entonces, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? No, ¿verdad que no? ¿Qué esperamos? ¿Cuántos esperan el rapto de la iglesia? Eso sí, ahí nos vamos a ir con Cristo. Lucas 19:13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Esa palabra negociar tiene que ver con servicio. Debemos estar sirviendo. Escúcheme, hermanos, los justos, todos, sin excepción alguna, debemos estar poniendo nuestro granito de arena en la predicación del evangelio. Pastor, yo no puedo predicar, no tengo la capacidad para memorizar, no tengo la capacidad para expresarme, pero sabe una cosa, tengo 5,000 colones que yo sé que pueden servir para la alimentación de alguien que va a venir al seminario. Pastor, yo no tengo tampoco los 5,000 colones, pero tengo mi casa. Yo presto mi casa para que usted vaya a predicar el evangelio. Pastor, mi casa es muy estrechita, no tengo los 5,000, no puedo predicar, pero sabe una cosa, puedo llegar a limpiar el templo, pastor, para que vengan las personas al seminario. Todos los justos, sin excepción alguna, debemos dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros para la predicación del evangelio. Yo pregunto, ¿cuántos dicen amén a eso? Ahora pregunto, esta no me la conteste, ¿cuánto lo están haciendo? ¿O es usted un justo como las 10 vírgenes, dormido, decía mi abuelita, en los laureles? ¿Hace cuánto recibió el evangelio? Pastor, yo estoy muy nuevito, tengo apenas 3 años. No, 3 años no es nuevito. 3 años ya usted tiene que estar invitando personas. 3 años ya usted debería dejar de estar subiendo tanta tontería a su estado de WhatsApp y estar subiendo frases que tengan que ver con el evangelio. Usted no se imagina la cantidad de personas que yo evangelizo con un estado que yo pongo en mi WhatsApp. Ya la gente pone un mensaje: pastor, eso me está pasando a mí. Y como yo le conozco, sé que no tiene el evangelio, ya yo comienzo a hablarle el evangelio a través de WhatsApp. Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían. La palabra que aparece aquí, aborrecer, no tiene que ver con odiar y detestar. Esta palabra que aparece aquí se conoce como un hebraísmo. Y esta palabra griega se traduce literalmente como amar menos. Eso significa amar menos. De hecho, en Colombia, mi familia acostumbra usar una frase. Es una frase coloquial, una frase muy colombiana. Y es preguntar. A mí me decían, yo me crié con mi abuelita. Entonces constantemente me preguntaban: ¿usted a quién quiere más? ¿A su mamá o a su abuelita? Me la ponían dura. Dice mi mamá, mi abuelita. ¿A quién quiere más? ¿A su tío o a su papá? Y me la ponían dura porque yo me crié con mi abuelita y mi tío. ¿Cómo preguntaría un judío? Ellos dirían: ¿usted a quién aborrece más? Para nosotros aborrecer es detestar y odiar. Para ellos no. Para ellos es poner en un grado menor a alguien. ¿A quién aborrece usted más? ¿A su papá o a su mamá? Entonces yo hubiera dicho: aborrezco a mi papá. Y nosotros, uy, ¿cómo que lo odia? No. En el contexto judío es amar menos. Por eso Cristo dijo: porque el que no aborrece a su padre y a su madre, el que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa ahí? El que no ama menos a su papá, el que no ama menos a su mamá, menos a su tío, que a mí no puede ser mi discípulo. ¿Cómo dice que los conciudadanos le aborrecían, le amaban menos? ¿Quiénes son los conciudadanos aquí? ¿Sabe quiénes son? Los judíos. Veamos un momentico San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Veamos a esos. Ponga una señal ahí en la parábola para que pueda regresar rápido cuando se lo pida, por favor. San Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Cómo va a decir cuando lo tenga? Eso. Entonces me dice, tienen 1:11. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Él vino con un solo propósito. ¿Cuál era? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Su propósito principal. Ponga otra señal y leámoslo en la Biblia. Mateo capítulo 1.
No, es que necesito mostrárselo en la Biblia. Ponga otra señal, ya tiene otra señal en San Juan 1. ¿A qué vino Jesús? Mateo capítulo 1. Es mejor que usted mismo lo lea. Del verso 18 al verso 21 está hablando del nacimiento de Jesús. Pero vea lo que dice el verso 21. 1:21. ¿Lo tiene? Eso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Porque él salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los judíos. Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Esos judíos son los mismos de la parábola de las 10 minas, los conciudadanos. No quisieron que reinase sobre ellos, lo desecharon. Entonces, cuando la Biblia dice en San Juan 1, volvamos a San Juan 1:11, a lo suyo vino, está hablando de a qué vino él. ¿A qué vino? A salvar a su pueblo de sus pecados. Pero luego cambia. Y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos no le recibieron, lo rechazaron completamente. Esos mismos son los conciudadanos de la parábola de las 10 minas. Los conciudadanos que dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. Entonces, como le rechazaron, entonces se abre un nuevo pacto. Versículo 12, ahí está el nuevo pacto. ¿Cómo dice? Mas a todos, y aquí ya incluye a los gentiles. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como un gentil, un judío pasa de ser un simple pecador a ser hijo de Dios. Se llama el nuevo nacimiento. Cuando Dios conoce a una criatura como hijo, cuando nace de nuevo. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 7, versículo 23. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció? Porque no eran mis hijos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Habla también precisamente de que Dios les conoció, pero nosotros, conociendo a Dios, o más bien dice Pablo, siendo conocidos por Dios. Cuando Dios me conoce, ahí yo soy hijo. Mientras Él no me conozca, mientras yo no nazca de nuevo, Él no me ve como hijo. Pero los judíos rechazan a Jesús. Dicen, no queremos que reine sobre nosotros. Volvamos a la parábola. Capítulo 19, versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Quiénes son los conciudadanos? Aquí yo me doy cuenta si estamos entendiendo. ¿Quiénes son los conciudadanos? Los judíos. Dijeron, no queremos. Le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Le rechazaron completamente. No queremos que tú seas nuestro Salvador, que tú seas nuestro Señor. No queremos que tú cargues nuestros pecados. Verso 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Ahí dinero, ¿qué es? El evangelio. Para saber lo que había negociado cada uno. El versículo 15 teológicamente se conoce como el tribunal de Cristo. Le voy a citar dos pasajes por si usted quiere anotarlos. Segunda de Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Ahí está hablando del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Déjeme hacer un pequeño paréntesis y le voy a explicar quizás en 1 minuto y medio todo lo que va a acontecer proféticamente según la Biblia. Nosotros actualmente, la única profecía que estamos esperando que se cumpla es el rapto de la iglesia. Ninguna otra profecía va a cumplirse hasta que Dios saque su iglesia de la tierra. Por eso constantemente yo recibo mensajes con esta pregunta: pastor, ¿será que Vladimir Putin es el anticristo? Pastor, mire que en Estados Unidos no sé qué y no sé qué, ¿será que ese es el anticristo? Bueno, déjeme decirle que el anticristo no puede surgir. Puede estar entre nosotros, sí,
pero Él no puede surgir hasta que la iglesia sea raptada, levantada, sacada. Entonces, proféticamente va a suceder así, según la Biblia. La iglesia es levantada con Cristo. Nos encontramos con Él en las nubes. En el cielo va a pasar una cosa y en la tierra otra cosa. En el cielo, lo que va a continuar después del arrebatamiento de la iglesia se conoce como el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es donde nosotros vamos a dar cuenta, los justos van a dar cuenta de todas las cosas buenas y malas que tú has hecho. Toda tu pornografía, toda tu mentira, todos tus malos deseos, todos tus malos pensamientos van a ser expuestos públicamente. Algunos creen que va a haber una pantalla con tecnología, última tecnología, HD, 1080, no sé qué y no sé qué más, y ahí va a salir todo, hermano, lo que usted pensaba. Por supuesto, esto es solamente una alegoría, porque no sabemos cómo va a ser. En la tierra, en el momento que la iglesia es levantada, en ese mismo momento el anticristo se manifiesta. Y ahora sí, él va a comenzar a gobernar en esta tierra durante 7 años. Después de que nosotros pasemos lo que llamamos el tribunal de Cristo, que es el capítulo 19 y el versículo 15 de esta parábola, pasamos a las bodas del Cordero. ¿Será que va a haber comida ahí? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a comer en el nuevo reino. En el reino de Dios vamos a comer. Claro, y como a muchos de ustedes les gusta, de gratis. Rico, de gratis, ¿verdad, hermanos? La mesa está puesta. Y ahí vamos a comer, claro que sí. ¿Qué? Pues no sé si vamos a regresar a los tiempos de Adán y Eva, más vegetariano, no sé, pero sí vamos a comer. Mientras nosotros comemos, eso va a durar 7 años. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero va a durar 7 años. Mientras tanto, el anticristo va a gobernar en esta tierra y va a hacer muchas cosas. Y después, Cristo va a regresar. Número 1, rapto de la iglesia. Número 2, tribunal de Cristo. Número 3, bodas del Cordero. Número 4, segunda venida de Cristo. Y aparece Cristo en las nubes con toda la iglesia, hermano. Regresamos con Cristo triunfante y Cristo pone los pies sobre el monte de los olivos y allí aparece toda la iglesia con él. Y ahí entonces vamos a comenzar a gobernar en esta tierra. Satanás va a ser atado 1000 años y va a comenzar el reino milenial en esta tierra. ¿Cómo dice el versículo 15 de la parábola? Capítulo 19. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Esto se le llama el tribunal de Cristo. Leamos solamente un texto, 2 Corintios 5:10. Leamos solamente un texto del tribunal de Cristo para que usted lo pueda tener un poco más firme. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Lo tienen? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, todos nosotros, incluye Pablo, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Vas a sacar muchos cienes o cómo te va a ir? Si el Señor hoy te pusiera en ese tribunal y te pidiera cuentas, ¿cómo crees que te va a ir? Desde que recibiste la justificación de tu espíritu, hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿cuánto has aportado para la evangelización? ¿Cuánto de tu vida has invertido para la evangelización? ¿O fuiste un justo simplemente de silla? Vengo, escucho, me voy. Vengo, escucho, me voy. No hablas con nadie la palabra del Señor. No aportas nada para la predicación del evangelio. Porque se tiene que invertir. Ahora que los hermanos están en Colombia,
Solo una hermanita de nuestra congregación pudo hacer ese viaje. Ella fue a organizar todo. Es una mujer que desde que conoció el evangelio ha sufrido tantas pruebas. Ella recibe el evangelio y se le muere la mamá, se le muere el esposo, se le han muerto como 4 tías, pero es una misionera. Ella tiene un corazón misionero tremendo. Se fue a Colombia y organizó todo. Y nosotros recogimos una ofrenda para que ella se encargue de todo allá. Y hemos tenido que mandar 3 veces. Y ahí es donde los justos dicen: yo no puedo predicar, yo no tengo la capacidad, mi casa no es apta, yo no puedo memorizar mucha Biblia, pero sabe una cosa, pastor, yo sí puedo aportar, eso sí puedo hacer. Y cuando hablamos de aportar, no hablamos de 1 millón, hablamos de aportar lo que Dios ha permitido que usted aporte. Y con eso se va juntando para que la obra siga creciendo. Ahora, Samuel se encontró con un pastor, es el presidente de las asambleas de pastores allá. Interactúa con más de 60 pastores. Tiene un grupo de WhatsApp de más de 60 pastores. Y el lunes inicia otra vez el seminario Samuel. Y esa invitación la mandaron a esos 60 pastores. Yo estoy orando y usted me va a ayudar a orar, ¿verdad que sí? Para que muchos de esos pastores lleguen a ese seminario y puedan recibir el evangelio. ¿Qué has hecho desde que te justificaste? ¿Cuánto has aportado? No estoy hablando en este momento precisamente de dinero, de tus fuerzas, de tu tiempo, de tu capacidad para apacentar a los justos y para evangelizar y ganar más justos. Verso 15 de la parábola, capítulo 19. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Wow. Ese multiplicó una mina en 10, o sea, se la puso a trabajar. Cristo le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, ¿qué dice? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Algunos teólogos, y yo no estaría completamente a desechar ese pensamiento, creen que esto es literal, que Cristo nos va a permitir gobernar naciones o ciudades, imperios. La tierra es muy grande, incluso en el universo. Algunos han llegado a pensar que hasta en el universo vamos a gobernar cosas en ese reino venidero. Como sea, van a haber premios para también aquellos que han trabajado duro en la obra. Verso 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Le hago una pregunta: ¿cuántas ciudades vas a recibir tú? ¿1, 2, 3, 4? ¿Cuántas ciudades cree que vas a recibir tú para gobernar según tu servicio en la tierra? Vino otro, verso 20, diciendo: Señor, aquí está tu mina. Note, no la perdió, porque el evangelio es imperdible, o sea, la salvación es imperdible. Aquí está tu minita, Señor. ¿Qué dice? Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Qué interesante, porque cuando salió la palabra pañuelo, guardada en un pañuelo, inmediatamente me acordé de Lázaro en el capítulo 11 de San Juan. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo revivió a Lázaro, cómo salió Lázaro? ¿Alguien recuerda? Salió envuelto con vendas. Eso tiene una explicación que no tengo tiempo de darla. Y su rostro, ¿cómo dice que tenía su rostro? Envuelto en un sudario. Y es interesante que la palabra pañuelo y la palabra sudario es la misma palabra griega. O sea, este hombre agarró la mina, el evangelio, y la envolvió con la que envuelve en la cabeza de un muerto. ¿Para qué sirve un muerto? Para nada, absolutamente para nada. O sea, él agarra su mina, agarra el evangelio y la envuelve. La mató
envolvió con un pañuelo con lo que se envuelve un muerto y la dejó guardadita. ¿Qué representa eso? A los justos, que cuando lleguen al tribunal de Cristo, solo excusas. Es que yo no podía, es que yo no era capaz de memorizar la Biblia, es que yo no era capaz de, es que Samuel sí, Samuel, como es que los coreanos, ellos sí son capaces porque ellos son muy disciplinados. Imagínense qué excusa más barata. Es que los coreanos son muy disciplinados y ¿por qué nosotros no podemos serlo? ¿Sí o no, hermanos? Están muy serios. No se están enojando, ¿verdad? Después le dan queja al pastor. No, no, si los coreanos son disciplinados, nosotros también podemos ser disciplinados. ¿Sí o no, hermanos? Digan algo. Solo excusas. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Yo recuerdo cuando yo recibí la justificación y tuve mi primer problema, un problema muy serio que me perturbó la mente. Yo pasé como 15 días perturbado así, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer esto, no, ¿qué hago? Y en esos 15 días mengué mi servicio a Cristo porque estaba muy perturbado. Entonces yo llamé a Samuel un día y le pasó, fue la primera vez que le pedí un consejo a él ya como de vida. Fuimos a la oficina, nos sentamos y yo le conté mi problema. Pastor, es que me pasa esto y yo voy a hacer esto porque yo no voy a permitir esto y aquí lo otro. Entonces él casi que me contestó como Cristo a Marta. Marta, Marta, turbada veo que estás y afanada también. Samuel me dice, mire, pastor, el trabajo número uno del diablo es perturbar la mente y mucho más de los que predican el evangelio. No deje que eso pase, me dice. Usted tiene que estar ahora concentrado en la predicación del evangelio, no en esas cosas. De eso se encarga el Señor. Y la decisión que vas a tomar, pésima. Usted no puede hacer eso. No debe hacer eso. Por esto. Pero de todo lo que me dijo como un rato, a mí se me quedó en la mente. El enemigo siempre va a querer perturbar mi mente. Siempre, para que usted venga aquí todo cabizbajo, todo hecho. Si es que llegó al culto, ¿verdad? Porque la mayoría no llega cuando está así hecho leña. Ahí llega, ¿y qué le pasa? No, es que, y no quiere nada, no quiere, y viene seminario, no quiere invitar a nadie, no quiere nada, porque el enemigo quiere perturbar esta. A los jóvenes porque están solteros, a los casados porque están casados, a los que tienen hijos, porque a los que no lo tienen, porque y así el enemigo siempre busca perturbar. Mire, y ese consejo desde hace 3 años y medio, 4 años atrás, se quedó aquí. Cuando viene algo que me va de una, yo me acuerdo de esas palabras. Como dice Hebreos capítulo 13, verso 5, acordaos de vuestros pastores, verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Yo me acuerdo de esas palabras de pastor y digo, no voy a dejar que mi mente se perturbe, porque cuando mi mente se perturba, me pierdo el rumbo y dejo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué hago? Agarro la mina y la guardo. Una persona perturbada agarra la mina y la guarda y no hace nada con ella. ¿Qué es la mina? El evangelio. Hay muchas excusas, hay muchos distractores. Yo quisiera, antes de continuar con este mensaje, que usted trate de identificar esos distractores en este momento. ¿Qué es lo que te está distrayendo? Un problema con tu esposo, con tu esposa, un problema ministerial en la iglesia, un problema con un hermano en la iglesia. Hay gente que ahí se quedó. Ahí se quedó, hermano, porque hace un año se peleó con un hermano en la iglesia y yo soy íntegro y yo no voy a servir así. Entonces vaya y hable con el hermano. Tan sencillo, vaya, si no, es que el hermano es un orgulloso. Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 18 tiene un consejo para ti. 12, 18, perdón. Estad en paz en cuanto dependa de vosotros. Si el hermano, discúlpeme la expresión, no le da la gana de estar en paz con usted, pues ya usted hizo lo que tenía que hacer. Ahora siga usted adelante su camino. Amén, hermanos. Amén. Porque en la iglesia también los santos se agarran a veces. Aquí no, aquí en Tibá sí, porque somos más nuevos. Aquí yo sé que los santos no se agarran, ni quiera Dios tal cosa. Volvamos a la mina. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Cómo se llama esto? Distractores.
distractores y más distractores para que usted no ponga su mina en acción. Verso 21. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. El miedo es muy común en los justos. Es muy común para predicar. Es que yo no soy capaz. ¿Qué voy a decir? Y si me preguntan, ¿y yo qué voy a contestar? Pues mándese, hermanos. Ahí, hermano, ahí, poquito a poco. Mis primeras ovejas, viera qué chuecas me salieron. Chuequititicas. Le tocaba llegar a Samuel a corregir todo ese montón de ovejas chuecas ahí porque se tenían un colocho, pero a medida que vamos creciendo, vamos madurando, vamos corrigiendo, pero tenemos que predicar el evangelio. Verso 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siembro lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. El verso 24 nos muestra claramente cómo van a haber muchos justos mediocres en el cielo. Ahí entraron, son salvos, sí, pero no van a tener nada de autoridad en nada, porque aquí en la tierra nunca hicieron nada. Verso 25. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y finalmente, con esto termino, y también aquellos mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios son todos los que no aceptaron el evangelio o ni siquiera lo conocieron. Suena como injusto. Y si usted llega a pensar que es injusto que alguien que no conoció el evangelio sea enemigo de Dios y juzgado de tal manera, entonces póngase las pilas a llevarle el evangelio a esas personas. Porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Y yo no me canso de repetir esto. Y lo voy a decir una vez más. En el primer libro de Reyes, capítulo 5, aparece la historia de un hombre llamado Naamán, que tenía lepra. La lepra representa el pecado. Y yo uso la palabra simple en el buen sentido de la palabra. Una simple empleada, una simple persona que limpiaba la casa, simple empleada sin conocimiento, sin universidad, era esclava, era una persona cautiva allí. Fue la persona que Dios usó para que Naamán conociera la salvación. Ella le habló a la esposa y por medio de la esposa se le habló al Señor y el Señor creyó lo que se le dijo y fue y pidió cartas y se fue a donde estaba Eliseo. Y yo siempre pienso en mi suegra. Ya yo les he contado. Mi suegra es casi analfabeta, no sabe casi ni leer ni escribir. Ella como puede lo hace. Ella no puede ni siquiera como decir que se va a sentar a dar una enseñanza así, no. Pero ella fue la que Dios usó para inquietar mi corazón para que yo recibiera el evangelio. El querer es poder, hermanos. Si usted no quiere es otra cosa, pero si usted quiere, usted puede hacerlo. Con lo que Dios le ha dado, si usted no tiene la mente brillante que tiene el pastor Samuel, todos la quisiéramos tener, no la tenemos, pero con lo que tenemos que hacer algo. ¿Sí o no, hermanos? Debemos poner al servicio de Dios, porque hay muchos enemigos, como dice el 27, y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Cómo vino Cristo a la tierra? Como cordero manso. San Juan 1:29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero manso. ¿Cómo murió Cristo? Como cordero inmolado. San Juan capítulo 19, versículo 34 y 35. ¿Cómo murió? Como cordero inmolado. Así murió él. Pero ¿cómo va a regresar? Apocalipsis capítulo 6. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 6. ¿Cómo va a regresar Cristo? ¿Cómo vino? Como cordero manso. ¿Cómo murió? Como cordero inmolado. Pero ¿cómo va a regresar Cristo?
Terrible, hermanos, lo que la Biblia dice de cómo va a regresar. 6, 16 y 17. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y qué dice? ¿Cómo va a regresar él? ¿Murió? No. Vino como cordero manso. Murió como cordero inmolado. Pero ¿cómo va a regresar? Como cordero airado. ¿Usted se imagina la ira de Dios, hermano? ¿Cómo dice el 16? Y de la ira del cordero, verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pobrecitos todos los que no conocieron el evangelio. Pobrecitos todos los que oyeron el evangelio y lo rechazaron. Pobrecitos, hermanos, porque la ira del Señor, vea lo que dice segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Tienen: en llama de fuego para dar retribución. ¿Cómo? En llama de fuego para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿Por qué no lo conocieron? Porque muchos de nosotros no hicimos nada, hermano. Nada hicimos por la predicación para ello. Todavía hay muchos justos que viven como si esta tierra fuera el reino de Dios. Su enfoque es una casa, su enfoque es su empresa, su enfoque es su carro. No, todo eso es necesario para el diario vivir. Pero por favor, no se dejen embelecer por las cosas de este mundo. Su enfoque es un noviazgo, su enfoque es un matrimonio, su enfoque son sus hijos, cosas terrenales. Mientras que la gente no está conociendo el evangelio. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. A veces somos muy pasivos. Ya yo le hablé y no quiso. Ahí voy con otro. No, hermanos, insístale. Insístale. Ore al Señor por esa persona. Porque el juicio de Dios va a ser terrible para esas almas que no conocieron a Cristo. Verso 27 de la mina. Y con esto termino, hermanos. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Perdición, eterna perdición para todos los que no conocieron a Cristo. Hermanos justos renacidos, nuestro deber es predicar el evangelio. Nuestro deber es tomar la mina que es el evangelio y negociar con ella. Presentarla, aprender. ¿Cómo aprendemos? Predicando, predicando. Si no podemos predicar, invitando, invitando. Si no podemos invitar, prestando la casa, prestando la casa. Si no podemos hacerlo así, entonces ofrendando, ofrendando. Y si no, orando, 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 orando. Ahora el pastor Samuel está, este viaje que ellos están haciendo es un viaje misionero duro. Colombia es una nación difícil. Y él está metido en un pueblo allá. Ir a Cartagena, ir a Bogotá, ir a Medellín, pues esos lugares son muy turísticos, pero él está metido allá adentro, hermano, allá, en un pueblito llamado Villagorgona, en donde se mueven cosas. Y ahí está el pastor, su esposa, predicando el evangelio, hermano. Si yo le mostrara la agenda, cómo lo tienen al pastor. Desde que se levanta predicando, a mediodía predicando, en la tarde predicando, en la noche predicando, predicando, predicando. Le predicó a la abuela Marta. Tiene 96 años la abuelita Marta.
católica, sí, pero de pura cepa. Ahí fui a predicarle el evangelio. Entonces oremos para que Dios traiga gracia sobre él y él pueda transmitir la palabra con mucha lealtad a todas estas personas. Amén. Vamos a orar.